Vamos a proseguir con nuestra serie sobre la gracia de Dios e ir al Salmo 91. La semana pasada habíamos comenzado a meditar sobre este salmo y hoy vamos a continuar. Es un salmo conocido, ¿verdad? Creo que es uno de los salmos casi que todos lo conocen y lo memorizamos también. Aquí leemos desde el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Adarga y escudo es su verdad. Adarga y escudo es su verdad. La semana anterior habíamos meditado sobre la cubierta de protección que nos brinda la gracia. Habíamos hablado de esa cubierta o ese refugio de protección. Para esto, habíamos visto en la palabra los diferentes pactos. Para poder comprender en su totalidad lo que la gracia de Dios significa, la gracia que vino a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, debemos conocer los diferentes pactos que Dios hizo con el hombre. Dichos pactos son como paraguas o cubiertas de protección bajo los cuales se puede buscar amparo o refugio. Para nosotros significa el refugio de la gracia. Yo lo expliqué ya la vez anterior bastante en extenso. Fundamentalmente, en el Antiguo Testamento encontramos solo dos pactos. El primero, el pacto abrahamítico, el cual es el pacto de la gracia. Luego vamos a ver más sobre esto. Pero ese era un pacto de gracia. Y el segundo es el pacto de la ley, la cual le fue dada a Moisés. Ese es el pacto de la ley. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos pactos? La principal diferencia es que el pacto abrahamítico es el antecesor al pacto de la gracia de Jesucristo, en el cual vivimos nosotros ahora y bajo el cual estamos amparados. Estamos bajo ese refugio, esa protección de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús es quien nos salva y Él es el único camino al Padre. Y Él es el nuevo pacto. Nosotros estamos bajo ese nuevo pacto. Resumiendo, primero estaba el pacto abrahamítico, luego se introdujo la ley y por último vino el nuevo pacto con Jesucristo bajo el cual nosotros vivimos ahora. La diferencia entre el pacto de la ley y el de la gracia es que bajo la ley somos justificados por las obras, mientras que bajo la gracia somos justificados por la fe. A menudo cuando hablamos con la gente sobre temas fundamentales como lo son, por ejemplo, la vida y la muerte, o la fe, o lo que sucede después de la muerte, nos encontramos que la mayoría confía en que son buenas personas quienes no han hecho nada grave a nadie y se excusan sobre pequeños pecados cometidos. Bueno, puede ser algunos pequeños pecados, uno que otro, pero en general son buenas personas. Ese modo de pensar ya alcanza para fracasar bajo el pacto de la ley, puesto que por medio de las obras no se alcanza la justificación, aunque sea una pequeña cosa que robaste. O cuando eras jovencito, quizás le quitaste la amiga a tu mejor amigo, la novia a tu mejor amigo. Eso alcanza para quebrar la ley, porque no se alcanza la justificación por medio de las obras. El que quebranta uno solo de los mandamientos
los ha quebrantado todos según la palabra. Así era bajo el pacto de la ley. Gloria a Dios que nosotros no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, y el pacto antecesor al de la gracia fue el pacto abrahamítico. Es decisivo lo que encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el antecesor del nuevo pacto, y nosotros recibimos la salvación por la fe. Llegar a ser buenas personas viene después de la salvación y no antes. La salvación no tiene nada que ver con nuestro comportamiento, sino con la persona de Jesucristo. Algunos dicen, bueno, yo era bueno, yo siempre fui una buena persona. Pero aquí no se trata de un buen comportamiento, sino con la persona de Jesucristo, con el Salvador. Nosotros también como iglesia local ponemos énfasis en 2 puntos. La gracia es uno de los puntos y el otro es la fe. Nosotros ponemos énfasis en estos puntos. La gracia es la cubierta bajo la cual nos amparamos y la fe es el escudo que nos protege, tal como lo denomina la palabra. Eso tiene que ver con fe, el escudo. Vamos a comparar el Salmo 91, donde habla del amparo y del escudo. Amparo y escudo. Y esto lo vamos a comparar con Efesios capítulo 6, versículo 16, donde Pablo nos dice lo siguiente. Pablo nos dice lo siguiente allí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Habíamos visto en el Salmo 91, escudo y adarga es su verdad. Vemos la fe y vemos la gracia aquí representadas. En nuestra vida cristiana hay solo 2 cosas importantes. Se trata de la fe y de la gracia. Cuando comprendemos lo que estas 2 cosas realmente significan, nuestra vida experimenta un cambio radical positivo. Y no podemos esperar casi para ver y demostrar a otros el cambio que hay en nosotros. No siempre es así. Algunos demuestran lo contrario, pero una vida de fe en la gracia de Dios es maravillosa y digna de ser vivida. Y la vida llega a ser maravillosa y vale la pena vivirla. Y es una aventura con nuestro Dios. Hoy deseo poner el énfasis sobre estas 2 cosas, la fe y la gracia. Y para esto me voy a referir especialmente a Abraham y a Sara. Cuando la palabra dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, nos está hablando de fe. Sara concibió a Isaac, que fue el hijo de la promesa, y eso nos habla de gracia. Abraham, como dije, le creyó a Dios, eso es fe, y por eso lo llama el padre de la fe, y Sara representa la gracia, porque ella no podía tener hijos, pero el Señor hizo posible que ella recibiera ese hijo por la gracia. Tuvieron la promesa, pero tuvo ese hijo por la gracia de Dios. Por esta razón es que Abraham y Sara representan simbólicamente estos 2 aspectos, la fe y la gracia. Hay una cosa que yo voy a decir que no la saben todas las personas, y es interesante saberlo,
Y voy a decir algo que tal vez vaya a sorprender a más de uno, pero te ruego que lo escuches y lo constates en tu Biblia antes de rechazarlo de inmediato. Abraham y Sara eran hermanos por consanguinidad. Lo voy a repetir. Abraham y Sara eran hermanos por consanguinidad. Si tú lo sabías, bueno, un par de personas aquí lo sabían, pero son los menos. Vamos a ver el pasaje y vamos a ver, como les digo, que allí está en la palabra, en Génesis capítulo 12. Pero antes quiero anticiparles que después que analicemos esto, veremos la clara relación entre la gracia y la fe representada en Abraham y Sara respectivamente. Esto, que eran medio hermanos, esto era válido solo para aquel tiempo. Pero aquí vemos lo que quiero representar. Vamos a ver, Génesis capítulo 12, versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham era en aquel momento, no tenía todavía su nombre cambiado. En aquel tiempo decía o dijo varias veces medias mentiras para tratar de salvar su vida. Cuando él estuvo delante del rey, de un rey, porque tuvo que irse a otra tierra a causa del hambre, el rey o los reyes de otras tierras le miraban a su esposa. En ese tiempo era su esposa. En aquel tiempo, quiero aclarar esto, estaba permitido el casamiento entre medios hermanos. En aquel tiempo, no ahora, en aquel tiempo pasado. En el tiempo del cual nosotros nos estamos refiriendo, era así. Esto está en la palabra. Aunque no lo entiendas, hay cosas que no podemos aclarar todas las razones, pero esto era así. O sea, ellos eran medio hermanos porque tenían el mismo padre, pero no la misma madre. Por eso eran medio hermanos. Y dado a que Sara era muy hermosa, una mujer muy bonita, aún a pesar de ser mayor, los reyes deseaban tenerla en sus harenes. Esto es algo sorprendente. Sara, aún a pesar de su edad avanzada, pudo tener un hijo. Era una mujer muy hermosa. Y Abraham sabía que si alguno de estos reyes se enteraban que ella era su mujer, le podía ir mal a él, le podían, como quien dice, cortar la cabeza. Por eso, para tratar de salvar su vida, le dijo a ella que dijera que era su hermana, lo cual era una verdad a medias, o una media mentira, no sé cómo lo quieras llamar. Por eso esa media verdad o media mentira le mantuvo a salvo. Y así fue como lo hizo. Y esto lo hizo más de una vez con tal de salvar su vida. Esto lo mantuvo a salvo. Esto no lo hizo una sola vez. Esto lo hizo más de una vez. Y no solo una vez mintió o dijo una media verdad, sino más de una vez. En Génesis capítulo 20, versículo 12, encontramos Génesis capítulo 20, versículo 12, encontramos que él dice que ella era su media hermana. Y a la verdad también es mi hermana. Aquí está hablando Abraham de su esposa. Dice, la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre,
Aquí lo explica, y la tomé por mujer. En ese tiempo estaba permitido casarse o tener esposo o esposa, aunque fueran medio hermanos, aunque hubiese lazos de consanguinidad. Y aquí él lo explica. Y aquí dice cómo es. Por un lado, si bien esto es algo extraño para nosotros, tiene también un significado espiritual. Para nosotros, esta relación tiene un significado espiritual. Quiero repetir que Abraham en la Biblia representa siempre a la fe porque creyó la promesa de Dios, y Sara representa a la gracia, dado que le fue dado la promesa de concebir un hijo cuando esto era humanamente imposible. Y aquí vemos que la gracia y la fe siempre van juntas y pertenecen a la misma familia. No podemos separar la gracia de la fe, son como hermanos de consanguinidad. La gracia y la fe van juntas. Es como decir, como dije, hermanos por consanguinidad. Provienen de la misma familia y nosotros necesitamos las dos. En realidad podemos decir que nuestra fe se hace realmente efectiva cuando nosotros sabemos que nos encontramos bajo la cubierta de su gracia. ¿Cómo es posible que Abraham haya sido bendecido y haya permanecido bajo esa bendición, habiendo mentido, habiendo dudado e incluso habiendo tomado otra mujer para ver si la promesa de Dios se hacía visible de una vez? ¿Cómo puede ser que este hombre se haya mantenido bajo la bendición? Porque él estaba bajo la cubierta de la gracia. Si él hubiese estado bajo la ley, no hubiese podido contraer matrimonio con Sara porque estaba prohibido el casamiento entre hermanos o medio hermanos. Era algo prohibido. Siempre me asombró el hecho de ver que Abraham, por un lado, es el héroe de la fe para nosotros, el hombre que le creyó a Dios y él venció a los reyes y ayudó a Lot a salir de los grandes problemas en los que estaban metidos. El padre de la fe, no solo nuestro padre espiritual como creyentes, sino los judíos también lo ven como el padre de ellos. Y por otro lado, descubrimos esta faceta de su personalidad que nos hace poner los pelos de punta. ¿Cómo puede ser que este hombre haya sido bendecido de esta manera? Porque él estaba bajo la cubierta de la gracia. Es asombroso que él, estando amparado bajo la cubierta de la gracia, fue bendecido de tal manera. Nosotros estamos mirando lo que es la historia. No quiero ahora que me vayan a malinterpretar y decir, ¿sí están predicando? Que yo estoy a favor del incesto. De ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros estamos en contra de ello y gracias a Dios en nuestro país hay leyes que lo prohíben. Pero lo único que te estoy mostrando es que las dos cosas van de la mano. La fe, por un lado, no puede ser separada de la gracia. La fe y la gracia son parientes cercanos y los podemos denominar de esa manera. Van juntos por consanguinidad. Voy a repetir, la fe y la gracia son parientes cercanos, si los podemos denominar de esa manera.
el escudo de la fe y la cubierta de la gracia. En Génesis, vamos a ir ahora al capítulo 12, y allí vamos a ver algo interesante en el versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Aquí se refiere a Sarai, como se llamaba en aquel momento su esposa, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Al gran hombre de la fe le fue bien a causa de la gracia. A causa de Sara le fue bien. Él tuvo todo esto. Al hombre de fe le fue bien a causa de la gracia. Él tenía éxito y riqueza simplemente por gracia. Esto nos lleva a considerar un pasaje del Nuevo Testamento que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, versículo 17. Y allí leemos: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Por medio de quién dijimos? De Jesucristo. ¿Qué es lo que hace que reinemos en la vida? ¿Qué es lo que nos concede el éxito en lo que emprendemos? Conozco a muchos que andan deprimidos a causa del fracaso y de la derrota. Están siempre deprimidos, no tienen una victoria en su vida de fe. La Biblia, sin embargo, nos dice que podemos vivir en victoria. Y eso no tanto debido a la fe, en primer lugar, sino a la abundancia de la gracia y al don de la justicia. A la abundancia de la gracia y al don de la justicia. Estas dos cosas mantienen viva nuestra fe. Cuando nosotros tenemos la seguridad de estar bajo la cubierta de su gracia y que somos justificados delante del Padre, le creemos a Dios. ¿Cómo pudo Abraham mantener su fe en Dios a pesar de las muchas veces que falló? Él sabía que estaba bajo la cubierta de su gracia. Ahora también es así. La revelación de la gracia de Dios mantiene en alto nuestra fe. Cuando comprendemos lo que significa su gracia, no caemos bajo condenación, culpa ni dudas en el momento en que fallamos o hacemos errores. Entonces, si no tenemos condenación, cuando no vienen a nosotros esos complejos de inferioridad y condenación, ni siquiera esos sentimientos de condenación o de culpa, entonces podemos reinar en la vida y eso mantiene nuestra fe en alto. Hoy he tratado o trato de hacer la comparación entre Abraham y Sara con la cubierta de la gracia y el escudo de la fe. La gracia y el escudo, la gracia, la cubierta de la gracia y el escudo de la fe. Por eso comparo a Abraham con Sara. Un último pensamiento quiero compartir con vosotros hoy y para ello vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Muchas veces la gente me pregunta sobre la doctrina de nuestra iglesia. Esta es una iglesia que habla de la gracia o enfatiza la gracia y la fe. Yo siempre respondo que nuestro fundamento está basado en dos pilares, la gracia y la fe. Cuando creemos en las palabras que Jesús dijo, por tanto, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creemos esto,
Creemos que lo recibimos antes que esto se haga una realidad. La fe no espera hasta verlo manifestado en lo natural. De otro modo no sería fe, sino que cree antes de haberlo recibido, antes de verlo en lo natural, antes de verse manifestado en lo natural. Y nosotros, como iglesia local, creemos en la buena confesión de fe. Llamamos las cosas que no son como si fueran. Confesamos por la fe lo que no vemos para que se manifieste en lo natural. Todo esto es la parte de la fe. Y la fe es algo poderoso que nos fortalece. La fe representa también la valentía y la decisión. Representa justamente el valor, el ánimo, la decisión. Nosotros los creyentes no deberíamos andar por la vida como encorvados con actitud de derrota, sino con la frente en alto, confiando en nuestro Señor Jesús. Por un lado, esto es una parte de esta pareja, digamos, esto representa a Abraham. La fe, no tenemos que andar por la vida como perros a quienes les dieron una paliza, sino con la frente en alto. Y por otro lado, otro pilar de nuestra doctrina es la gracia de Dios, la cual nos permite también ser misericordiosos con nuestros semejantes. No intentamos imponerles la fe a aquellos que están a nuestro alrededor, sino que ofrecemos nuestra ayuda a quien la necesite y confiamos que Dios mismo les revelará su gracia para que ellos se puedan extender en fe para alcanzar las promesas. Nosotros estamos nada más que para ayudarles. Y como dije en el libro de Apocalipsis, encontramos otro concepto, el cual podríamos comparar con la gracia y la fe, y es, aparte de esta comparación, es lo que yo desearía que para vosotros es que seamos leones y corderos al mismo tiempo. Yo veo aquí entre nuestros hermanos leones y corderos. ¿Sabías que Jesús era león y cordero al mismo tiempo? El león de la tribu de Judá y el cordero de Dios. Él es el león de la tribu de Judá y al mismo tiempo el cordero inmolado de Dios. El león representa valentía, representa poder, representa fortaleza. El cordero representa la inocencia y la pureza. Vemos todo eso que nos da la gracia. ¿Sabías que en la gracia de Dios tenemos continua limpieza de nuestras fallas y errores o pecados? Aun cuando cometemos errores, esto es lo que hace la gracia. El cordero siempre tiene esa condición de inocencia. Aun cuando está por ser degollado o por caerse al precipicio, siempre va a tener esa condición de inocencia. Está por caerse al precipicio, pero está siempre con esa condición de inocencia. Creo que un pequeño viento lo haría caer, pero él no se da cuenta. El pastor lo tiene que traer, pero el cordero siempre tiene esa condición de inocencia, de pureza, de suavidad. El cordero siempre permanece como un corderito. Y esto lo vemos en Jesús, y esto lo vemos en la gracia y en la fe. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 5, como dije, y allí vamos a leer los versículos 5 y 6, donde encontramos lo siguiente. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este es Jesús. Este es Jesús a quien se refiere el pasaje. Y el versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado.
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El apóstol Juan vio por medio de una visión en el mundo espiritual a Jesús como león que venció, y al mismo tiempo él vio a Jesús como el cordero inmolado. Él vio a Jesús, lo vio como león que venció, el león de la tribu de Judá, y al mismo tiempo lo vio como cordero inmolado. ¿Qué es lo que ve? Ve las dos cosas, o estas dos características de Jesús. Jesús era el león por su valentía, por su fortaleza al vencer la muerte y el pecado, pero al mismo tiempo el Cordero inocente que cargó sobre sí nuestros pecados. De la misma manera podemos comparar la gracia y la fe. La gracia y la fe, por un lado, andamos por la vida con valentía y poder por medio de la fe, y por el otro lado, somos pacientes y misericordiosos con nuestros semejantes, no unos blandengues, sino pacientes y misericordiosos con nuestros semejantes. Yo cuando estoy predicando sobre esta plataforma tengo una actitud de león por la firmeza y decisión como les comparto la palabra, pero en el momento en que bajo de ella para ministrar a las personas lo hago con actitud de cordero por la delicadeza y misericordia. Cuando veo a las personas a la misma altura debo actuar con esa actitud de cordero. Yo deseo ser así al ministrar. Pero cuando estoy sobre la plataforma, aquí soy como el león, porque predico con firmeza y con decisión la palabra, sin hacer compromisos. Yo deseo predicar de esta manera, como un león al predicar y un cordero al ministrar. Esto deberíamos ser nosotros también en nuestro andar cotidiano, en cualquier lugar donde nos encontremos. Ser como leones al ejercitar la fe, de que siempre es valiente y se extiende para recibir más. La fe siempre se extiende hacia adelante, pero también deberíamos ser como corderos hacia los que nos rodean, extendiendo nuestra misericordia. Sé con ellos amable y misericordioso. Sé con ellos amable y misericordioso. La fortaleza del león y la simpleza del cordero, la gracia y la fe. Y aquí vemos esto, la gracia y la fe. Esto va junto y combinado. A esto es lo que el Salmo 91 se refiere cuando nos habla de amparo y escudo. La cubierta de la gracia y el escudo de la fe. La cubierta de la gracia y el escudo de la fe. Alabado sea el Señor.